Han asomado varias posibilidades a quienes atribuir la autoría de esta carta, pero sin embargo, lo cierto es que no sabemos quién la escribió. Más o menos hasta el siglo V, la iglesia atribuyó esta epístola al apóstol Pablo, a tal punto que en las primeras traducciones de la Biblia al latín aparecen incluidas entre las 14 cartas paulinas, pero sin embargo, el estilo literario, el tipo de argumentación y todo el formato indican que no provienen de la mano del apóstol Pablo. Otros posibles autores que también se dice son como Apolos, Priscila y su esposo Aquila. A Silas y a Felipe también se les propuso como autores, incluido a María, la madre de Jesús. Recibió un voto como autora de Hebreos. Pero ciertamente para la vida de los cristianos, el hecho de que el teólogo más avanzado y escritor más elegante del Nuevo Testamento sea una persona anónima, para nosotros es una lección que debemos aprender. Si podemos afirmar que la calidad del griego y el empleo de las escrituras judías sugirieron que el autor de Hebreos fue una persona con una favorecida educación helenística, griega clásica, es decir, un judío cristiano con el conocimiento básico de las principales estructuras de la filosofía griega. Algunos sostienen que esta persona proviene de la ciudad de Alejandría, pero no existe manera de probarlo. Por el texto que se escribe se sabe que conoció a Cristo por medio del testimonio de otros cristianos. En cuanto al lugar de procedencia de este texto, quizá haya sido Jerusalén, no algún lugar de Palestina. La carta a los hebreos no nos provee ninguna pista para determinar con certeza el lugar donde se escribió o quién fue su autor o quién se lo dirigió. El tiempo o la fecha que se escribió la carta también continúa siendo una incógnita. Algunos sugieren que fue alrededor del año 65 después de Cristo, ya que no se encuentra ninguna referencia a la destrucción del templo de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. De hecho, el templo no ocupa un lugar central en la carta a los hebreos, ni en los hechos históricos, ni en su teología, aun cuando desarrolla varios temas en torno al tabernáculo. Desde este particular cabe la posibilidad de que se haya escrito más tarde, tal vez cercano del año 80 después de Cristo. Pero debemos ir comprendiendo de esta carta qué nos trae, cuál es la información que nos viene diciendo esta carta. Por lo tanto, el libro de Hebreos tiene 52 temas proféticos en 137 versículos de los 303 que tiene el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene 39 citas del Antiguo Testamento, por lo cual se denomina que contiene este libro 45% de profecía. ¿Qué podemos decir acerca de los primeros preceptos de esta carta y de la situación que enfrentaban? Bueno, del propio texto deducimos algunos hechos importantes que nos ayudan a entender mejor este elegante libro. En primer lugar, nosotros sabemos que los lectores recibieron el mensaje de las buenas nuevas y que algunos fueron bautizados por los evangelistas que estaban en ellos, incluso con demostraciones del poder del Espíritu Santo por medio de señales y milagros. Otro hecho indicando que es después de haber recibido las buenas nuevas sobre Jesús, sufrieron algún tipo de persecución o dificultad que desestabilizó en gran manera a la comunidad. Hebreo describe en pasado este contexto de opresión, no solo por mano de las autoridades civiles, sino también de las religiosas. A causa de estas diversas presiones, el pueblo se veía tentado a regresar a las costumbres y leyes antiguas. Es posible que la persecución más severa ya hubiese pasado, tanto se escribió en Hebreos. Aún así, la comunidad cristiana tenía nostalgia de sus raíces judaicas, una añoranza y deseo hacer lo que les resultaba más difícil y familiar. Por ello, el autor les advierte: permanezcan firmes en el evangelio. Con seguridad, otras persecuciones llegarían, por lo que el autor los advierte que todos los cristianos necesitan cuidarse de las enseñanzas extrañas y de sus actitudes y pereza hacia el cuidado de su crecimiento espiritual. El desafío a que no fueran lerdos en lo que se refiere a su fe tan oportuno y relevante hoy, como lo fue para muchos en el primer siglo. Ahora, ¿será que los líderes cristianos de Latinoamérica poseen el coraje para desafiar a su pueblo
a alimentarse con comida sólida? Ese interrogante debemos ser muy analíticos en ello, porque Hebreos desafía a los cristianos de todo el continente latinoamericano a posicionarse con firmeza y valentía para dar testimonio de Jesucristo nuestro Señor. Aun cuando haya amenazas de violencia o opresión, Hebreo nos anima a continuar esforzándonos en la fe y creciendo en Cristo, para que el mundo sepa que la justicia de Dios vino por medio de Cristo y que las promesas de Dios para su pueblo permanezcan para siempre. Por lo tanto, debemos analizar y ver cuáles son las cosas que este libro nos da para ponerlos o para aplicarlo a nuestra vida. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 13 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, visión espiritual. Punto número 2, solo los creyentes la poseen. Su tema es: la fe ilumina la vida del creyente. Veamos el primer punto, visión espiritual. Veamos lo que nos dice Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. La Biblia dice así: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. De las interacciones con personas comunes y sencillas. Ahora, el profeta Eliseo torna su atención a asuntos de escala internacional: las guerras entre Siria e Israel. El pasaje presenta la siguiente dinámica: Siria e Israel están en guerra y el rey sirio tiene una estrategia para sorprender y derrotar a los israelitas. Pero el profeta Eliseo, como un vidente poderoso de clarividencia, alerta al rey de Israel sobre la emboscada que tenía este rey de Asiria. El rey de Asiria, alarmado y confundido, concluye que entre sus soldados hay un espía. Pero pronto es informado por uno de sus servidores de que los planes militares sirios le llegan al rey de Israel en forma directa por parte de su profeta Eliseo, quien conoce cada detalle de esos planes, hasta de que aquellos comunican a la privacidad de su aposento real. Enterado del lugar donde se encuentra Eliseo, el rey envía de noche un ejército con muchos soldados, caballos, carros, para capturarlo. Cuando acaba de amanecer, el ayudante de Eliseo divisa un ejército enemigo y se llena de temor, de terror. Pero Eliseo le dice que se tranquilice. Le dice: ¿sabes qué? Tranquilo, tranquilo. Y le dice que quienes los protegen con más numerosos que los del ejército de Sirio. Acto seguido, Eliseo ora a Dios pidiendo: Señor, ábrale a Giesi. Bueno, Giesi era su chalán, vamos a decirle así, de Eliseo, los ojos para que vea. Dios lo hace. Y como consecuencia, Giesi puede ver el descomunal ejército enviado para protegerlos de sus enemigos. Ahora fíjense, Eliseo ora de nuevo, ya no para pedir vista, sino para rogarle a Dios que trastorne la visión del ejército enemigo. La palabra hebrea de uso ilimitado en el Antiguo Testamento no se refiere a la ceguera física, sino a una condición que impide que la gente distinga claramente la realidad. Y Dios también lo hace. Ya en esa condición, Eliseo, con claro control de la situación, los dirige hacia Samaria ante el rey de Israel. En este momento, el profeta vuelve a orar pidiendo a Dios que le devuelva la vista normal a todo el ejército sirio, y Dios así lo hace. Pero fíjense bien, y el rey de Israel, loco de contento, pide permiso para matarlos a todos, pero Eliseo le ofrece una alternativa: que él alimente con comida y que los envíe de regreso a su rey. Y así hace el rey de Israel. Bueno, el resultado es que los sirios ya no vuelven a incursionar en tierras israelitas. Fíjense bien algo importante. El siervo de Eliseo ya no tuvo más miedo cuando vio el poderoso ejército celestial de Dios. La fe revela que Dios está haciendo más
por su pueblo de lo que nos podemos dar cuenta por medio de la vista. Ahora, cuando se enfrenta a dificultades que parecen infranqueables, recuerde que los recursos espirituales están ahí aun cuando no pueda verlo. Vea a través de los ojos de la fe y permita que Dios le muestre sus recursos. Si usted no ve a Dios obrando en su vida, probablemente haya un problema en su visión espiritual y no con el poder de Dios. Que eso nos sirva para que nosotros tomemos carta en el asunto. Dios puede librar de las aflicciones y las aflicciones pueden prepararnos para ser iluminados por el mismo Señor. Veamos lo que nos dice ahora Job capítulo 42, verso 5. La Biblia dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En este punto es lícito preguntarse si la respuesta de Dios ha sido clara y conclusiva. La respuesta es claramente negativa. En el plano de la explicación, solo ha ofrecido a Job los rudimentos, las pistas de un nuevo paradigma para entender su propia realidad como ser humano sufriente. Como Job había rechazado la respuesta simplista de la teología tradicional, propiamente hablando, sufría un vacío explicativo. Eso dispara su búsqueda, sus quejas y sus preguntas. Pero la respuesta de Dios, que lo confirma en su rechazo de la teología retribucionalista, no le acerca un esquema teológico de reemplazo, pero fíjense, sino apenas unos incentivos para pensar su estar en el mundo de otro modo. Aquí resulta decisiva la segunda parte de la respuesta de Job, que alude al encuentro con Dios, que empuja y completa la explicación intelectual y discursiva. Ahora, con bello juego de palabras se contribuye un contraste entre un conocimiento pasado de Dios y previo a la agonía de su sufrimiento y a la experiencia presente de encontrarse con él mismo. De oídas, dije Job, te había oído, pero ahora, dice Job, te veo con mis propios ojos. Bueno, lo previo descansa precisamente en lo meramente discursivo, lo presenta en el encuentro de que asiente en el decir de Dios, pero que ve más allá incluso de este mensaje. Ahora, este contraste está basado en un patrón común en las Escrituras, en que el creyente en un momento o en un encuentro con Dios modifica radicalmente su perspectiva de sí mismo, de Dios y del mundo. Pero ahora, la respuesta de Job podría sugerirnos diversas meditaciones pastorales, pero hay embozadas aquí una muy evidente: la necesidad de pensar en la dicotomía tan extendida en nuestros continentes entre espiritualidad y conocimiento. Decimos que saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Por lo tanto, tiramos el agua con niño y todo para optar por una espiritualidad real hecha nada más de que experiencia. Pero fíjense bien, pero la Biblia nos desmiente. Como vemos en el ejemplo de Job, ambas dimensiones son parte de la espiritualidad bíblica. El conocimiento, la reflexión teológica, representados aquí por los discursos de Dios, y la vivencia concreta existencial y reflejadas en el encuentro con Dios cara a cara. Ambas y juntas de la mano, alimentando una valor al porte y el sentido de la otra. Por lo tanto, dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando tú vienes a Cristo, alguien te decía cómo obra Cristo, pero ahora ya estás en Cristo, tú lo palpas, tú lo sientes, ese poder, esa presencia poderosa del Señor, y nadie te la está diciendo, tú mismo la estás viviendo. Pero fíjense, ahora, ¿de qué está hecha nuestra espiritualidad cristiana? ¿Se ha preguntado usted? ¿De qué está hecha su espiritualidad cristiana? Bueno, otro interrogante, ¿solo de sensaciones o también de reflexiones profundas y lúcidas? ¿Cómo buscamos un equilibrio entre estudio y reflexión y experiencia? Bueno, la pureza de corazón esencial para ver a Dios. Es importante eso. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 8. La Biblia dice así: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Con las bienaventuranzas, Jesús comenzó su discurso a los discípulos. Cada una de ellas se refiere al grupo de personas específicas a quienes iba dirigida y quienes se caracterizan por encarnar cierta condición. Los pobres
de espíritu, los que lloran, los humildes, etcétera, etcétera. Y cierra con la promesa de que recibirán una bendición particular. El reino de los cielos serán consolados, la tierra como herencia, etcétera, etcétera. Bueno, en otras traducciones modernas de la Biblia optan por la palabra dichoso en vez de bienaventurado. La palabra feliz no está lejos del significado de la palabra que Jesús usó en griego, ¿sí?, que significa benditos. Ahora, de las 8 bienaventuranzas del pasaje, tanto la primera como la última no conectan las bendiciones que motivan la felicidad con una persona que se hará realidad en el futuro, sino con una realidad presente que está por encima de todas las demás. Las otras 6 destacan las bendiciones referidas al futuro, que en cada caso apunta paradójicamente a algunas condiciones adversas de las personas bendecidas, y todo ello a la luz de la manifestación del reino de Dios, que serán consumidos en el futuro o consumado. O en efecto, las bienaventuranzas son propiedades de los cristianos, quienes heredarán las bendiciones de Dios prometida. Pero fíjense bien, en el discurso de Jesús, cada una de las 8 bienaventuranzas se relacionan con una cualidad espiritual de los creyentes en aquí y ahora de su existencia. Los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los perseguidos. Bueno, se dirigía a que las bienaventuranzas son cualidades de una verdadera espiritualidad cristiana. Ahora, en cada paso, las bienaventuranzas afirman el estado o condición actual de creyente, mientras que la segunda línea afirma la futura condición que le permite aquí y ahora vivir una existencia bendita. Los discípulos de Jesús serían una persona doblemente felices. En primer lugar, porque la conducta recomendada por Jesús conduce a un estilo de vida sencillo y feliz. Y en segundo lugar, porque cada característica de la conducta recomendada tendrá su recompensa. Ser consolados, recibir la tierra por herencia, ser saciado de la justicia, obtener misericordia, ver a Dios, ser llamados hijos de Dios. Como dice, de limpio corazón. Bueno, los que tienen sus pecados, cuando Jesús dice los de limpio corazón verán a Dios, es que los que tienen sus pecados perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz, esos son los limpios de corazón. Ahora, es importante que nosotros vayamos analizando que la visión espiritual la poseen los creyentes. Pero vamos a ver el segundo punto. Número 2. Solo los creyentes la poseen. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 14, verso 19. La Biblia dice así: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. El amor de los discípulos a Jesús debe mostrarse en la obediencia a sus mandamientos, no en el pesar por su partida. El amor recibido de Jesús y que debe caracterizar las relaciones entre ellos también ha de expresarse a Él. Bueno, por su parte, Jesús pedirá al Padre que envíe otro consolador para que siempre esté con ellos. El término paracletos, consolador en griego, indica quien ayuda, alienta la necesidad en términos legales al asesor legal de alguien. Otro implica que Jesús ha estado cumpliendo la función que en el nuevo y el espíritu de la verdad Él cumplirá. Ahora, Él le recordará las palabras de Jesús y testificará de Él la verdad. El mundo, dada su naturaleza rebelde contra Dios, no lo conoce ni puede aceptarlo. Los discípulos, por el contrario, sí lo conocen porque ha estado con ellos en la persona de Jesús. Y cuando Jesús sea exaltado, morará en ellos. Ahora, aunque lo piense, Jesús no lo dejará huérfano, volverá. Dentro de poco, el mundo dejará de verlo, pero no ellos. Cuando resucite, experimentarán nuevas realidades, lo verán y participarán de la resurrección, comprenderán su unidad con el Padre y tendrán una relación similar con Jesús. Vivirán también a la dinámica, amor, obediencia, revelación que existe entre Jesús y el Padre. Por lo tanto, sin captar la revelación entre estos elementos, Judas pregunta por qué se manifestará a ellos y no al mundo. Bueno,
La pregunta refleja la expectativa de un Mesías que deslumbraría al mundo con su poder y esplendor. Jesús responde reiterando que solo quienes lo aman le obedecen. Esos reciben el amor del Padre y en ellos morarán conjuntamente Jesús y el Padre por siempre a través del Espíritu Santo. Cuando éste venga, les recordará lo que ahora Jesús les dice sin que le entiendan y les dará comprensión. Pero fíjense, vosotros me veréis, dijo Jesús. Bueno, Jesús vendría a los discípulos, pero no con el mismo tipo de presencia que experimentaban en ese momento ellos con Jesús. El mundo vio a Jesús solo en la carne. Los discípulos lo verán en el sentido espiritual. Pero fíjense, el Espíritu Santo es el autor de dar a conocer al creyente todas las cosas de Jesús. Veamos lo que nos dice Juan capítulo 16, verso 14. La Biblia dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Mientras Jesús está con ellos, no es necesario decirles estas cosas, ya que el blanco de la oposición es Él. Pero ahora vuelve al Padre. Bueno, 2 veces ha mencionado su partida y le ha preguntado sobre su destino, pero no han entendido su respuesta. Ahora no preguntan, aunque se entristecen y confunden. Contrario a su percepción, les conviene que Jesús se vaya, porque solo así enviará al Consolador. Su venida tiene un doble propósito: el juicio del mundo y la guía a los creyentes. Ahora bien, la misión del Consolador en relación con el mundo tiene connotaciones legales. El verbo alexo, convencer, significa demostrar la culpa de alguien. El Consolador demostrará la culpa del mundo en relación con el pecado y la justicia y el juicio. Con el pecado porque quienes pertenecen al mundo no creen en Jesús. Con la justicia, porque Jesús, sentenciado a muerte como transgresor de la ley y amenaza nacional, volverá al Padre vindicado en su resurrección y exaltación. Ahora, con el juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido condenado por la victoria del Señor crucificado y exaltado. El ministerio de Jesús expone las obras del mundo y el Consolador da continuidad a ello. Ahora, en cuanto a los discípulos, todavía queda mucho por decirles y no están en condiciones de recibirlo. El ministerio del Espíritu de la verdad consiste en guiarlos a toda la verdad, así como Jesús explica al Padre. El Espíritu explica la obra de Jesús y guiará su comprensión en sus situaciones futuras y nuevas, hasta ahora desconocida por los discípulos. Ahora, ¿por qué indica que la última parte del versículo explica Él me glorificará? Bueno, el Espíritu Santo glorificará a Cristo, declarándolo o haciéndolo conocido. Es la obra del Espíritu Santo derramar luz sobre Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Cristo va a estar en el escenario central. Ese es el deseo tanto del Padre como del Espíritu Santo. Los apóstoles recibieron la verdad mediante el Espíritu Santo, verdad sobre cosas por venir y verdad sobre Cristo. Entonces, bajo la guía del Espíritu Santo, escribieron aquellas verdades en documentos conocidos hoy día como el Nuevo Testamento. Ahora, decir que el Espíritu Santo tomará de lo que pertenece a Cristo no significa que se concentrará en Cristo y excluirá al Padre. No, no hay división dentro de la divinidad. Lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Lo que él tiene el Espíritu Santo lo declarará. Y sin embargo, el enfoque que se mantiene en Cristo, porque es la imagen del Dios invisible. Sus pasos son los únicos que podemos seguir, porque es el único el que hemos visto. Ahora, ¿cómo podemos ver todas estas cosas nosotros? ¿Cómo podemos mirar la revelación? ¿Cómo podemos ser iluminados? ¿Cómo podemos ver más allá? ¿Cómo la fe ilumina la vida del creyente? ¿Qué se necesita entonces? Se necesita que usted use el telescopio de la fe para ver realmente las realidades del Señor, para ver la revelación escrita que está en Cristo Jesús, porque toda la revelación completa es del Padre,
está en Jesucristo y debemos usar el telescopio de la fe para que podamos ser iluminados por el Padre, conocer realmente quién es Jesucristo. Pero los que conocen a Jesucristo y usan el telescopio de la fe son hombres firmes, son mujeres firmes, son cristianos que no titubean, de doble pensamiento, son fuertes en la fe, son firmes en la fe. No son cristianos cualquiera, no son con cualquier cristianito así, sino son cristianos que están dispuestos a derramar su sangre por Jesucristo y son cristianos firmes en la fe. No son cristianos que un día están tristes, un día piensan esto, un día piensan lo otro. Eso no sirve, esos son tibios. Y el Señor los vomitará. Veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, verso 27. La Biblia dice así: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Algunos comentaristas interpretan esto como una referencia a la trayectoria de Moisés hacia Madián. Pero sin embargo, la mención de no temer la ira del rey en este versículo se acomoda mejor a los eventos del exilio. En este tiempo Moisés mostró verdadero valor, una fe resuelta en el Señor. Pero fíjense, los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo. No eran padres orgullosos, sino creyentes que tenían fe de que Dios cuidaría de él. Como padre, ¿confía usted en que Dios cuidará de sus hijos? Dios tiene un plan para cada persona y la tarea de usted es orar por sus hijos y prepararlos para que lleven a cabo la obra de Dios que Dios ha planeado que se realicen en sus vidas. La fe nos permite confiarle a Dios incluso a nuestros hijos. Ahora, fíjense bien, Moisés fue uno de los grandes líderes de Israel, un profeta y legislador. Pero cuando nació, su pueblo era esclavo en Egipto y los líderes egipcios habían ordenado que muriera todo niño hebreo. Moisés, fíjense, llegará a ser parte de la familia real, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros veamos esto. Porque Moisés, cuando nació, todo el pueblo estaba oprimido por el egipcio. Pero Moisés fue protegido y la hija del faraón logró que Moisés llegara a ser parte de la familia real. Ahora, ¿fue necesaria la fe para que Moisés renunciara a su lugar en el palacio? Pero pudo hacerlo porque vio el carácter fugaz de la riqueza y del prestigio. Es más fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad y el nivel social y los logros, y no ver las ventajas eternas del reino de Dios. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Es importante que nosotros veamos lo que Dios nos quiere indicar, pero necesitamos esa fe. Necesitamos esa fe y necesitamos vencer todo obstáculo que nos oprime, todo obstáculos, esas objeciones que realmente no nos permiten ver la gloria de Dios. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. Es importante que veamos las realidades eternas, con la intención de ilustrar el punto y ayudar a sus lectores a percibir con los ojos de la fe. Hebreos relata concisamente algunos episodios de la historia de Israel. En esta parte de la carta vemos breves biografías que encarnan la fe de la cual la epístola viene hablándonos. Cada héroe o heroína exhibió en su vida un aspecto importante de la fe. Los primeros ejemplos vienen de Génesis capítulo 4 y capítulo 5, donde habla de Abel y Enoc, ¿sí? La fe que Abel expresó en el sacrificio puro y limpio que ofreció a Dios y que resultó en su asesinato en manos de su hermano Caín. Es tan fuerte que a pesar de estar muerto, él continúa siendo un ejemplo para nosotros hoy. Enoc es aquel que agregó a Dios o agradó a Dios. La inferencia aquí es que solo aquel que posee verdadera fe en Dios es digno de recibir un elogio tan elevado de parte del Señor. Ahora bien, en estos primeros versículos de Hebreos
desafían a sus lectores en desarrollar una fe que contempla al Creador en todas las cosas visibles e invisibles. Una fe que va más allá de la muerte para ver las promesas de una vida nueva. Se trata de una fe que al ver el rostro de Dios confían en que el futuro está en las manos del Señor. Los próximos ejemplos son como de Noé en el capítulo 11, verso 7, y Abraham en el capítulo 11, verso 8 al 12, y Sara en el capítulo 11, verso 11 también y 12. La fe vuelve posible la obediencia aún mientras enfrentamos tiempos difíciles o persecución. Ella nos prepara para andar en Dios, con Dios, y ver los peligros que nos sorprenden en el camino. Por medio de la fe recibimos los dones y las promesas de Dios, aun cuando parezcan imposibles. La fe de Abraham y Sara es también la fe en Dios y Creador y en el Dios del pacto. En Él contrajo particularmente con ellos. Pero fíjense bien, es decir, ellos confiaron en aquel que les prometió una gran familia. Es el mismo Dios que creó el universo. Por eso, aún estando en decadencia, ellos confiaron que Dios les daría una gran, pero enorme descendencia. El énfasis de estas narrativas no se hallan solo en una fe que simplemente creen que aquellos que parece imposible, como que no, como una mujer mayor, ya anciana, da a luz a un niño. Bueno, el punto principal del texto es la fe activa, a aquella que nos da la posibilidad de vivir confiados en las promesas de Dios. Abraham nunca recibió la tierra que Dios le prometió. Él vivió como peregrino hasta su muerte. No obstante, vivió de tal forma que daba testimonio que miraba hacia el futuro y que confiaba en que Dios creador iba llevando a cabo todo lo que le había prometido hacer. Ahora, esta es la fe que confía y sigue avanzando hacia la nueva ciudad, hacia la patria celestial. Para reforzar esta idea de una fe que confía, aun cuando todas las circunstancias llevan a lo contrario, Hebreos cita otro ejemplo más de la vida de Abraham. Es casi sacrificio de su hijo Isaac. ¿Sí? Lo que nos habla Génesis capítulo 22. La fe de Abraham probó ser tan segura que fue capaz de ver mucho más allá de la muerte y confiar en que Dios no se arrepentiría de sus promesas. De la misma manera que Abraham, Isaac, también Jacob y José manifestaron una fe centrada en el futuro y en el cumplimiento de las promesas de Dios para su pueblo. Esto es importante que nosotros entendamos en este tiempo, amados hermanos, pastores, siervos del Señor. Es importante que nosotros veamos, tengamos nosotros los pastores, primeramente la revelación del Señor y compartirla a la iglesia y mirar qué es lo que necesita la iglesia para estar preparada para aquel día que Cristo venga por nosotros o el día que la persona descienda a la tumba. Nosotros como predicadores debemos ver esto. Ahora, ¿de qué manera los temas de sufrimiento y perseverancia desarrollados en hebreo ayudarían a la iglesia a combatir el abuso de una teología y de la prosperidad y el nominalismo de muchas iglesias evangélicas? ¿Cómo se relaciona el sacerdocio de Cristo, según lo describe Hebreos, con la lucha para alcanzar la justicia y la paz en el tiempo de hoy? Fíjense muy bien. Estos interrogantes es importante de analizarlos con mucho cuidado. ¿Sí? El lector debe tener el propósito de comprender lo que sucedía en el Antiguo Testamento, su relación con el Nuevo Testamento y su aplicación a la realidad de nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana. También debe reconocer la gran mediación de Cristo y en las esferas espirituales y su aplicación a la vida personal, entendiendo a Cristo como ese gran sumo sacerdote que desde la antigüedad realiza dicha labor. Hoy en día, cada persona puede aceptar ese beneficio y disfrutar del sacerdocio eterno que Cristo realiza. Ahora, ¿cómo puede usted aplicarlo a su vida todas estas cosas? Más que una carta, Hebreo es un tratado y debe servir como un aliciente para perseverar en la vida cristiana. Lleva a la comprensión de que sin importar las adversidades, se puede contar, fíjense bien, con Dios, quien brinda todo lo necesario
para que el que se acerque a Él cuente con las herramientas necesarias para comprenderlo mejor y la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades que el diario vivir presenta a cada persona. Las personas de fe que se mencionan aquí murieron sin haber recibido todo lo que Dios le había prometido, pero nunca perdieron su visión del cielo, una patria mejor, celestial. Muchos cristianos se sienten frustrados y derrotados porque sus necesidades, deseos, expectativas y demandas no son satisfechas de inmediato cuando creen en Cristo. Llegan a impacientarse y quieren rendirse. ¿Se siente usted desalentado porque el logro de sus objetivos pareciese estar muy lejos? Reciba valor de estos héroes de la fe que vivieron y murieron sin ver el fruto de la fe en la tierra. Aún así, siguieron creyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como creyente hoy? Debemos usar el telescopio de la fe. Debemos usar la fe genuina. Un cristiano que tiene una fe genuina es un cristiano que no ha perdido su primer amor. Es un cristiano que no tiene doble pensamiento. Es un cristiano que está firme. Es un cristiano que avanza, que no le importa las cosas, que no le importa las cosas de este mundo, sino solamente le importa agradarle al Señor. Ese creyente se esfuerza. Ese creyente está confiando en Dios. Ese creyente no le importa nada. Ese creyente ve a Jesús resucitado. Ese creyente ve a Jesús realmente transformado, creyendo que transformará también su vida. El tiempo que nos resta, ¿cómo será? ¿Cómo vivirá de hoy en adelante su vida cristiana? Agárrese de la mano de Cristo. No esté así triste. No esté con los hombros caídos, con la cabeza caída. Agárrese de la mano de Cristo. Agárrese de la mano del Señor. Humíllese. Esté pendiente creyendo que Dios pronto le responderá. Agárrese de Jesús. Alabado sea Cristo. Agárrese del Señor. Quiero mencionar en el interrogante. ¿La fe ilumina tu vida cristiana? Si la fe ilumina tu vida cristiana, estás avanzando, vas caminando en la verdad de Jesús. Pero si tu fe que llevas no ilumina tu vida cristiana, no estás creciendo espiritual, solo es una emoción, solo es una idea, tu fe es una idea. La fe no debe ser una idea. La fe debe ser para salvación. La fe debe ser en poder. La debe ser de unción que transforme nuestra vida totalmente.